El concepto de educación recurriendo al concepto de pedagogía, utilizando los textos de Ricardo Nassif y de Luis Lemus. Vamos a definir a la educación como el objeto de estudio de la pedagogía y vamos a plantearla en tres características fundamentales. Una de ellas es plantear a la educación como un hecho humano, debido a que el hombre es educado a diferencia de los animales. Esta característica de que la educación sea un hecho humano resulta un impedimento a la hora de definir o de describir a la educación de una manera más objetiva. La segunda característica es que vemos a la educación planteada desde un proceso dinámico, diciendo que nace con el hombre y muere con él, siendo dinámica por su constante crecimiento. Y la tercera característica que nos presenta el autor es que la educación es un hecho real, teniendo dos variables importantes, el tiempo y el espacio. Es decir, que podemos situar a la educación en un tiempo pasado o presente en un lugar determinado. También vamos a explicar el origen de la palabra educación. Etimológicamente, la palabra educación procede del latín educare, que significa criar, nutrir o alimentar, y de la palabra en latín exducere, que significa sacar, llevar o conducir desde adentro hacia afuera. Estos dos verbos dan origen a dos formas de educación. La educación se presenta como una acción que puede ser ejercida sobre los demás, la heteroeducación, o sobre uno mismo, la autoeducación. En esta primera clasificación podemos ver estas dos formas de educación que están relacionadas con la dirección o el sentido que asume el proceso educativo. Encontraremos dos formas diferentes de educación explicadas por el autor. La educación sistemática, donde se plantea una relación voluntaria entre el que educa y el que es educado, y la relación asistemática, que es natural o pautada y es algo que se da naturalmente. En el proceso educativo, en el hecho educativo, el autor planteará etapas que se inician en la crianza, siguiendo por el adiestramiento, continuando por la instrucción, la educación y para culminar con la autoeducación. En el tercer paso dirá el autor que los humanos nos separamos de los animales debido a que el hecho de la instrucción va a haber un bien objetivado que son los contenidos culturales que van a generar una relación entre el educando y el educador. Lemus plantea los elementos de la educación diciendo que son parte que intervienen en el hecho educativo. Existen tres fundamentales, que son el educando, el educador y la materia. El educando son todas las personas que reciben los beneficios de las acciones educativas. El educador son todas las personas que ejercen la acción educativa y la materia es el contenido educativo o contenido cultural. El autor va a decir que están íntimamente relacionados a lo que él llamará la tríada didáctica. También planteará la diferencia entre educando y alumno y entre educador o maestro, diciendo que el alumno y el maestro nos remiten a una educación sistemática debido a que ambos recurren voluntariamente a un establecimiento donde se plantea un orden. También va a plantear y va a decir que la materia tiene una doble valoración, un valor cuantitativo y un valor cualitativo, diciendo que el valor cuantitativo es la cantidad de conocimiento que tiene una persona y el valor cualitativo es la calidad de conocimiento adquirido y está vinculado al conocimiento. También va a plantear los elementos que intervienen en el hecho educativo. Va a hablar de los transmisores de conocimiento, los receptores y los elementos de relación. Los transmisores de conocimiento se van a subdividir en los de poder y los agentes. Los de poder son los que tienen autonomía para seleccionar los conocimientos que van a ser transmitidos y los agentes son aquellos que ejecutan el pedido u órdenes. Los receptores son aquellos que reciben la influencia de los transmisores y los elementos de relación son el enlace de los transmisores y los receptores.